Queremos saber cómo pulsamos hoy para transformar el mañana. El pulso y la trama. ¿Te acordás cuando nos encontramos ahí en ese bar en Devoto que empezamos a pensar qué podíamos hacer para fortalecer ciertos conceptos y nuestras ideas en el marco de la conmemoración de los 30 años del Culebrón y empezamos como a definir qué sería un podcast, ¿no? Y bueno, ahí fue tomando forma, me parece. Toda esta serie que vamos a hacer con el tema del pulso y la trama, programa a programa, vamos a poder hablar con referentes de distintas experiencias, pero para pensar una cosa, unos temas que de alguna manera se vinculan entre sí, ¿no? Sí, como llegar a acuerdos, ¿no? Porque pienso que estamos luchando todo el tiempo en nuevas formas de gobernabilidad, nuevas formas de desarrollo, cómo usamos el arte para la transformación social, Claro. Distintas temáticas que nos atraviesan y que estamos en un momento como muy complicado del mundo y principalmente acá de Argentina para plantear ciertas definiciones, ¿no? Que es importante, como parar un poco, seguir accionando, pero parar un poco a reflexionar también. La sensación que creo que estamos teniendo acá en el Culebrón Timbal, después de 30 años de vida de toda esta experiencia, es que hay un punto en donde se juntan los debates o las reflexiones que uno tiene que hacer acerca del arte y la cultura y también acerca de la política y la forma en que uno quiere, se supone, construir un poder popular. Se supone que son temas que no tienen mucho que ver o que por ejemplo... Yo pienso que sí tienen que ver. Sí, no, pero... O sea, está totalmente vinculado una claro, construcción del poder popular con una construcción cultural, con qué pensamos sobre el arte, con qué lugar le damos a los jóvenes en este contexto. Sí, hay un poco de eso, pero también tenés al que te dice que cuando tratamos de meter al arte dentro de la reflexión de la política, lo estamos, es como que lo estamos sacando del terreno de absolutamente emancipado de la creación estética y que no tiene que estar, el arte no tiene que estar regulado ni orientado por ningún criterio, ningún aparato, digamos. Claro, ninguna idea que lo dirija, ¿no? Y después tenés por otro lado la gente que cuando vos le planteás en temas de política cuestiones que tienen que ver con lo vincular, con lo estético o con lo espiritual, te dicen, bueno, eso es... de segunda. Eso, claro, no son temas centrales a la tarea política. Lo mismo pasa con la economía. Es como que para hablar de la economía real, vos no podés andar diciendo que no hace falta el extractivismo o la explotación de nuestros recursos naturales en la economía real. No se puede prescindir de eso. Sin embargo, lo que creo que puede llegar a pasar a medida que vayamos charlando acá, es que hay puntos en donde el debate sobre el modelo de desarrollo, el debate sobre el arte y el lugar que tiene en nuestra espiritualidad, lo artístico. Sobre el rock, sobre la democracia también, ¿no? Claro. El territorio, el conurbano, o sea, todas temáticas que vamos a intentar hacer con que converjan, con hacer sincronías, cruces y tratar de plantear qué posturas hay. Quizás vamos a encontrarnos con que hay distintos tipos de posturas, ¿no? A mí me parece, o sea, que va por a pasar. ejemplo, esto que vos me estás diciendo del arte tiene que estar por afuera, yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que a medida que vayamos profundizando, hay razones que justifican al compañero o a la compañera que dicen, cuando hago arte no quiero obedecer ninguna idea estratégica. Hay razones que alientan eso. Y hay razones también para la compañera o compañera que dicen, no se puede hacer algo artístico sin una perspectiva política. Entonces, el tema es, entre esas razones de uno y otro, ¿cuáles son las cosas, los sentidos que hay en común? Porque ninguno de los dos son mala gente. Sí, son formas de pensar y de accionar en esos terrenos, en ¿no? los terrenos, en los proyectos que llevamos a cabo, en las distintas iniciativas y en nuestro deseo por vivir en un mundo mejor, por cambiar el mundo. Por ser feliz, claro.
parece una locura, una utopía querer cambiar el mundo, querer ser feliz, querer poder que todos nos desarrollemos bien. Tal cual. Pero pienso que estamos en un momento global de mucho empate también y que también desde nuestro lugar está bueno articular y llegar a consensos, ¿no? Y por eso, yo pienso que si llegamos a lo largo del pulso y la trama a que podemos llegar a una batería de ideas o de argumentos en donde hay un consenso, y eso es una lista de temas que hayan salido, es buenísimo. Pero también es bueno que hayan salido 3, 4 temas que son misterios, que son cuestiones que no están resueltas. Porque no están resueltas, ¿no? Porque también una forma sana de encarar, creo que la realidad, es aceptar que hay cosas que no las tenemos claras. Uno, qué sé yo, por decirte, uno dice con mucha facilidad poder popular. Ahora también es cierto que el poder popular en determinado momento de la historia puede ser un poder autoritario, puede ser un poder disciplinador. O quién está del otro lado escuchando eso y qué resuena esa que palabra en esa persona, ¿no? Y que entiende. Entonces por eso es interesante que nos sentemos acá, en este territorio en particular, claro, en esta sala de ensayo que está Brian Ledesma, que está situada en Cuartel Quinto, en el tercer cordón del conurbano. Exacto. Y ese es el lugar de enunciación re importante para... Tal cual. Y eso no es casual, porque también otra locura que tenemos en esta época es creer que las verdades salen de los centros de emisión. Y el tema, lo que uno aprende en el conurbano, viviendo en los suburbios, es que las verdades están mucho más presentes en los suburbios del poder que en el mismo poder. En el poder, cuando la cosa ya está en el centro, es como que se pierde la perspectiva del todo. Vos en el suburbio podés ver todo, podés ver hasta el poder, lo podés ver. Desde ahí arriba, lo único que ves es lo que hay que controlar, ¿no? Entonces, también tenemos que empezar a tratar de situarnos, empezar a disfrutar el suburbio, el conurbano, como en los lugares donde efectivamente se crean las verdades que animan la vida, ¿no? Sí, y con eso disputar poder también. Y sí. Disputar lugares de habla, sí, disputar reconocimiento. Tal cual, y poder... Entonces, yo creo que yo por eso en ese sentido tengo como mucha expectativa, porque yo hubiera querido que estos años pudiéramos seguir un programa que se llamara El Pulso y la Trama, o de otra manera, pero en donde pueda estar un dirigente barrial, sindical, un artista, un creador independiente, una dirigente del feminismo, un científico, y que todos empezáramos a descubrir las leyes de la transformación del mundo y la democratización del mundo, y a ver si eso puede tener una teoría común, una teoría diversa y común, ¿no? Por ahí no hay que explicar mucho el nombre de la serie, pero cuando decimos El Pulso y la Trama, un poco cuando fantaseábamos con ese nombre, era también ver que la vida es un poco esa mezcla de esas cosas. Por un lado está el pulso de la iniciativa, de eso que va para adelante, pero también es cierto que todo ese pulso anima tramas. Hay una trama de relaciones por detrás. Claro, que no es lo que se ve, lo más evidente, pero que debajo hay una trama, hay raíces, hay relaciones con otros sujetos y otras redes, ¿no? Así que yo creo que para los que nos puedan seguir en toda la serie, yo creo que va a haber mucho provecho en el sentido de muchas ideas nuevas. Y creo que nos parecía también que en este momento de tanta derrota del campo popular, en el sentido de
Fragmentación. Claro, esta fragmentación, pero esta cosa que tenemos hoy de un poder que nos humilla todos los días. Si algo puede tener de bueno este momento, del momento de la derrota, es que es un momento que te obliga a verte a vos mismo y a ver tu historia y a ver dónde están tus fuentes de poder, las reales, las que ni él ni Milei puede romper, ¿no? Ni las empresas privadas pueden romper. Las potencias, las fortalezas. Eso, exactamente. ¿Qué es eso que ellos no pueden destruir? Porque en lo que ellos no pueden destruir, por ahí está la clave de una sociedad nueva, ¿no? Y bueno, y ese es el desafío que tenemos que recorrer acá. Por eso también en la estructura del programa vamos a tratar de que a cada invitado chicanearlo con ideas o cosas que pongan en crisis las verdades que nos animan, ¿no? Sí, lo que pensamos que es cierto. Claro, tal cual, de que nos llegue un exabrupto de alguien que te cuestiona, que te dice, ustedes vayan a laburar, o son unos planeros, son unos zurdos. Bueno, ¿cómo contestamos eso sin descalificar? ¿Cómo vamos a explorar la lógica que hay delante de ese tipo que necesita invisibilizarte? Porque no sirve de nada. Sí, o reducirte a una palabra, ¿no? Claro, tal cual. Como que tampoco sirve mucho andar, declararlo al otro. Contraataques. Un contraataque. Sí. Hay que ver qué hay detrás, cuál es la lógica que hace que el otro necesite invisibilizarnos, ¿no? Y ver cómo lo desmontamos eso en un diálogo. No para dominar al otro, sino para que el otro vea, qué sé yo, en qué medida él y yo estamos siempre luchando contra esa lógica que nos quiere subordinar, ¿no? Entonces yo creo que podemos generar quilombos en el pensamiento clásico de izquierda y quilombos en el pensamiento clásico de derecha, que hoy lo tenemos todos los días, es la comunicación pública prácticamente, ¿no? Pero creo que va a ser muy disfrutable. Y pienso que también en 30 años del Culebrón Timbal, por ahí es volver a hacernos las preguntas del inicio, ¿no? De cuando, qué sé yo, en el 99, por ejemplo, que empezamos a escribir eso del arte territorial. Bueno, también tenemos que agarrar esos manifiestos y decir, bueno, ¿cuánto de esto sirvió y cuánto no? ¿En qué nos fuimos de mambo? ¿Qué cosa es útil hoy o no? Y en ese sentido está bueno porque en el equipo que estamos haciendo el podcast, no solo está el Culebrón Timbal, sino que están los cumpas acá de Conurbana Comunicación, que se las arreglaron para en todos estos años construir un horizonte técnico y periodístico y de contenido y estético que tenía que ver con el conurbano, pero que también explora temas, ¿no? En ese sentido lo hicieron antes que el Culebrón. O sea, vienen, ¿no? Conurbana Comunicación hace 8 años que están preguntándose esas cosas con invitados, con experiencias, haciendo la Feria del Territorio, ¿no? Y bueno, te tenemos a vos que encima tenés toda la historia de latinoamericana, brasileña. Sí, de Brasil, la antropología, todo. Por ejemplo, estos temas, ¿cómo resuenan en la academia? No. Ponele, está bueno. Y en Brasil, ¿cómo se traduce este debate? Y yo pensaba en el caso de Brasil, cuando dijiste que estamos en un momento muy que estamos golpeados y hay que organizarnos, o que puede ser una fortaleza. Bueno, eso nos pasó en Brasil. Cuando estuvo Bolsonaro en el poder, sí. Fue un momento de organización de un campo popular completamente fragmentado, o que quizás y Lula preso. Habíamos pasado distintas cuestiones, revueltas sociales que quizás no fueron tan progresistas o que no tenían que ver con lo popular o que se transformaron en un protofascismo. O sea, hay distintas explicaciones, ¿no? Pero ¿por qué logró Lula volver? Porque se organizó,
se pensó, se repensó, se rehizo, entonces Hubo pienso que podemos aprender mucho de ese momento también, entonces abrir un debate y replantearnos ciertas ideas que están muy... ¿Vos decís que eso es muy de la antropología igual. Hubo un cambio de estrategia pre-Bolsonaro y en el campo popular brasileño? ¿Hubo un cambio de...? Hubo un cambio, sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, eso un día tenemos que hablarlo. Lo vamos a hablar, Sí. y podemos pensar en entrevistar a alguien a la distancia también. Está bueno eso. Sí. Y lo que decías de la academia, ¿qué ibas a decir? Por un lado, esta cuestión de repensar qué significa cada concepto, o qué remite o qué entendimiento hay en el otro, eso es muy antropológico. Yo soy antropóloga, entonces es medio algo que se hace, pero creo que desde la academia no hay una voluntad real de incidencia en la sociedad o de transformación social. Quizás esto es demasiado fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, pero está bueno, es el lugar donde hay que decirlo la cosa. Pero vos notás que hay mucho de reflexión. Hay mucha reflexión, análisis, claro. pero que quizás algo pasa similar en lo de la política, ¿no? En definitiva se termina manteniendo y sosteniendo un status quo o ciertos lugares de confort personales de cada uno. Entonces, claro. Es fuerte también. Sí. Repensar y decir cuánto estoy repitiendo. Acá, por ejemplo, una experiencia que también nos animó a meternos en todo esto es lo de la escuela Mil Pueblos Jóvenes, ¿no? O sea, nosotros éramos un centro cultural, un grupo cultural, somos todavía, que en un momento determinado decide, para hacer una transformación cultural en el lugar en el que estamos, que la mejor herramienta podía llegar a ser una escuela primaria de gestión social, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro debate. Las organizaciones de producción de conocimiento, ¿tienen que seguir siendo al estilo clásico o deben ser un nuevo tipo de organización? Y ahí es donde pienso que también la academia se tiene que mirar a sí misma. ¿Será que se puede insistir en producir conocimiento útil con el esquema de la vieja universidad, o hay que pensar un nuevo modelo de universidad en donde esté ligada de otra manera en el territorio, ¿no? Para terminar, cada 3-4 programas vamos a tener un diálogo de estos, recuperando ideas fuerza que hayan salido en los testimonios y tratando de ir marcando una agenda de contenidos de El Pulso y la Trama. Así que un poco la invitación es a que se vean todas la mayor cantidad que puedan de las entrevistas que va a haber, y cada tanto sigan con nosotros lo que está pasando en las charlas, en las discusiones, ¿no? Sí, también abrir el debate, los comentarios y todo lo demás, así los podemos incorporar. Tal cual. Así que, bueno, no se pierdan El Pulso y la Trama. Otro empezar, un punto, un universo, no hace falta más. Un barrio, una galaxia, lo mismo me da. Me alcanza con un beso si es en la cara.